Un operador es ese símbolo que hay entre dos números o letras. Por ejemplo, 2 por 1. Aquí en este puntito o esta X. Entonces identificamos que este signo está representando una operación. Voy a cambiar ese pilot. ¿Okay? Les decía, esa X uno la identifica como un operador, que significa que está multiplicando. Pero si este operador fuera este símbolo, entonces uno ya ha aprendido a asociarlo con una suma. Bien, entonces eso es lo que significa un operador. Usted podría tener números o incluso usted puede tener letras. Y si usted tiene 2 más A, habría que saber el valor de A para saber el resultado. Bien, entonces si usted tiene solo números, está hablando de operaciones aritméticas. Y si tuviera números y letras, entonces está hablando de álgebra. Nosotros lo aplicamos de la misma forma en binario. En binario tenemos dos estados, como vimos, on o 1 y 0, o bien off. Y dado esos dos estados es que se llama binario. Entonces, debido a que George Boole fue el primero en hacer un tratado matemático sobre la lógica utilizando dos estados, o sea, matemática binaria, se le llama a esto también álgebra booleana o operadores booleanos. Si tenemos los números como tal y un operador, de hecho, el mismo puntito que usamos para la multiplicación va a ser uno de los operadores booleanos. Entonces ahí tenemos un operador booleano entre dos variables booleanas que toman un valor 1 y 0. Y aquí tendríamos el mismo operador booleano, pero entre una variable booleana que en ese momento no sabemos cuál es el valor, solo sabemos que se llama A y podría tomar el valor de 1 o 0 y un 1. ¿Ok? En ambos casos el operador hace exactamente lo mismo. Ya vamos a ver qué hace, pero hace exactamente lo mismo. Y las letras, al contrario del álgebra normal, en el álgebra normal las letras pueden tomar cualquier número, es una infinita posibilidad. Perdón. Pero en el álgebra booleana, las letras solo pueden tomar una de dos posibilidades, o son 1 o son 0. Ok, entonces, cuando veamos esta forma de representar, al dibujito que hay entre las dos números o las dos letras o letra y número, le vamos a llamar operador booleano. ¿Qué hacen los operadores booleanos? Vamos a ver de qué tipos hay y qué hacen. El primero que vamos a ver se llama OR. Y su nombre lo toma de exactamente lo que dice en inglés, que es una O opcional. Es decir, tal cosa o la otra. Entonces, OR en castellano significaría o
que digamos cuando es entre números es esa O tildada. ¿Okay? Sería una O, una cosa o la otra. ¿Qué significa esa O? El símbolo asociado a ese operador es este. Ese es el símbolo asociado a ese operador. Y el operador en sí es un más. Es el mismo que utilizamos para sumar. Ese es el mismo que utilizamos para la representación de la función u operador OR. ¿Cuál es su función? Recuerden que en lógica booleana solo tenemos dos posibilidades, que es sí o no, o on o off, siendo 1 on y siendo 0 off. También otra asociación que se le hace es alto a on y bajo a off o a 0. ¿Ok? Entonces se asocia con el H o L. Y en electricidad, ya cuando usted está montándolo aquí en la protoboard, entonces on es que usted puso el cablecito a la alimentación, al positivo, a los 5 voltios. Y off es que usted lo está poniendo a tierra o negativo. Por ejemplo, si fuéramos a montar una compuerta, aquí tengo una del tipo AND, que es el número 08, voy a tomar una igual, del tipo OR. Ok, tomamos una del tipo OR. Y nos vamos a fijar que los circuitos integrados tienen una muesca del lado izquierdo. Usted va a procurar que le quede de su lado izquierdo una muesquita como un mordisco aquí. Ok, entonces usted va a procurar que le quede del lado izquierdo para que así esta primera terminal es la 1. Así la que sigue es 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ojo, la 8 está en forma de U aquí arriba. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien. Ya yo me sé la distribución y sé que entre la patilla 1 y 2 están las dos entraditas aquí y esta. Okay. Eso es 1 y 2. Y la patita 3 del integrado, la patita 3 del integrado es la salida de la primera compuerta. Como tiene más patitas, como pueden ver, también tiene más compuertas. Ese integrado tiene 4 compuertas del tipo OR distribuidas de la siguiente forma. Aquí hay una, en estas 3 primeras, en las siguientes 3 hay otra, en las 3 de arriba hay otra y en las siguientes 3 de arriba hay otra. Dejé por fuera esta y dejé por fuera la principal, esta. Vamos a ver qué son de una vez. Para que esto no es mágico, esto es un circuito electrónico, entonces él necesita de energía eléctrica para funcionar. En la computadora, en un simulador, usted no necesita que esto tenga ningún tipo de alimentación. Pero en la vida real, cuando usted va a tomar una compuerta y pretende que le funcione, usted debe darle positivo y negativo, y eso no es ninguna terminal de estas.
No hay ninguna terminal de estas, simplemente es de todo el sistema para que el sistema funcione. De todo el integradito para que el integradito active sus 4 compuertas. Ok, entonces, ¿cómo se hace eso? La alimentación principal. Voy a tomar este cable amarillo y lo voy a meter en la terminal número 14. 14 del chip. Y voy a poner en positivo. Okay, como todavía no he terminado el circuito, no pasa nada, no hay flujo de corriente. Y voy a comprobar que tenga 5 voltios. Porque recuerden que mi fuente varía de forma análoga con esta perillita que está acá y no hay nada que me esté diciendo el voltaje. Entonces podría de pronto estar poniendo más voltaje y colocando en peligro la compuerta. Entonces voy a medir el voltaje. Tengo 2.5 voltios. Lo estoy regulando. Ya voy por 4. 5. Perfecto. Ya tiene 5 voltios. Ahora que ya me cercioré de que tiene 5 voltios. Ustedes no lo vieron, pero tenía un tester aquí a la par. Si ustedes usan un regulador como el que les enseñé, junto con una batería o un adaptador de un voltaje mayor a 5, entonces no tienen que preocuparse por eso. El regulador saca 5. Entonces no necesitan un tester. Si ustedes tuvieran una fuente variable como esta, sin pantalla, entonces sí necesitan un tester. Si tiene una fuente con pantalla, pues tiene un tester integrado. Si utiliza un adaptador, un cargador de celular, ya saca 5 voltios, no hay que preocuparse por eso entonces. Y si usa un adaptador universal, debe cerciorarse de que esté en 4.5, él no tiene 5. Él tiene 4.5 o 6. Bien. Continuamos. Repito, habíamos colocado la pata número 14 del integrado al positivo de la protoboard, en donde conecté el positivo. Y ahora para la pata número 7, estoy conectando la pata número 7 al negativo. Y ahora ya está lista para funcionar. Todavía, como les digo, no es ninguna de sus compuertas individuales, sino el sistema de las 4 compuertas ya está presto a funcionar. Ok, veamos en la simbología. Sus 2 entraditas, les dije pata 1, pata 2, pata 3, la salida. ¿Qué significa OR o una O? Que es en castellano una O de opción, ¿verdad? Tal cosa o la otra. Lo que significa es, cuando aquí, lo importante en la lógica que llamamos lógica positiva es la activación, el 1. Entonces, su nombre lo da lo siguiente. Esta compuerta va a obtener un 1 o una activación a la salida cuando reciba una activación, un alto, un 1, en una de sus entradas, ojo, o, ahí viene el nombre, o en la otra. Entonces eso lo que quiere decir es que si entra 0 en esta y 1 en esta, la salida va a estar en 1, porque se cumplió que es entre un 1 por aquí o por esta otra. Si yo tuviera un 1 aquí y un 0 acá, entonces igual entró un 1 por esta o por la otra, de hecho entró por acá, entonces va a salir un 1, o sea, va a haber voltaje de salida. Solo si entra 0 por un lado y entra 0 por la otra, entonces no entró un 1 por una ni por la otra, su salida sería 0. ¿Ok? ¿Comprendido el operador? Es muy fácil, todo esto es muy fácil.
Si usted lo ve demasiado fácil es porque lo es. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Eso. Eso tiene que ver con las tablas de verdad. Sí, señor. Ok. Entonces, lo mismo va a pasar si usted coloca números o letras. Se coloca un 1 or un 0, entonces el resultado va a ser 1. En esta modalidad se llama modalidad de ecuación y usted lo que está colocando es una ecuación matemática. Y en esta modalidad es modalidad simbólica. Modalidad simbólica. ¿Ok? Y va a funcionar de forma diagrama de flujo, digamos en una simulación digital, una simulación por computadora, o eléctricamente en un montaje. Entonces, esta es la forma de ecuación y esta es la forma de circuito. ¿Okay? Eso nos lleva a lo que mencionó ahora el compañero, lo que se llama una tabla de verdad. Una tabla de verdad es el resumen de cómo funciona un operador. Entonces, la tabla de verdad para el operador OR cualquier tabla de verdad es una tabla en la que usted coloca las entradas al lado izquierdo y las salidas al lado derecho. Voy a poner 4 porque el operador lo vamos a aplicar en su nivel más básico sobre 2 entradas. ¿Ok? Entonces, si es sobre 2 entradas que vamos a llamar con la letra E de entrada 0 y entrada 1. Y las estoy etiquetando en la primera columna, la 0. Recuerdan porque representa las unidades. 2 a la 0 significa 1. Y en la siguiente columna estoy colocando la E o la entrada 1, que va a representar el espacio 2 a la 1, que es 2. Si uno tuviera más entradas, esa es la forma en la que se ordenan las entradas en una tabla de verdad. Y la salida le vamos a llamar S o Y, cualquiera de las dos. Usted puede utilizar, es común verla con una S o con una Y. ¿Okay? Ahí tenemos entonces la S. ¿Cuáles son las entradas? Las combinaciones deben colocarse en orden como usted cuenta en binario. Entonces, recuerden que el primer número binario para 2 dígitos es el 00, como lo vimos ayer. Para el siguiente número, para el número 1, es 01. Para el siguiente número es 10. Esto es la combinación número 2. La combinación 0, la combinación 1, la combinación 2 y la combinación 3. ¿Recuerdan? 1, 1. Bien. Si entra 0 con 0, recuerden que la activación de la compuerta la da que entre un 1 en una de sus terminales o en la otra, por eso se llama O, la compuerta O la compuerta OR. Entonces, 0 con 0 me da 0. 0 o 0 me da 0. 0 o 1 me da 1. 1 o 0 me da 1. Y 1 o 1 también me da 1 porque si la condición es que se va a activar su salida, con que se active una o la otra, con más razón cuando las dos están activadas. Y va a dar 1. Entonces esa es la tabla de verdad del operador OR. Vamos a verlo acá. Esto es lo que ustedes tienen que hacer dentro de 8 días en su casa
toman la protoboard, la alimentan, toman la compuerta, la colocan y comienzan a hacer las siguientes pruebas. Pongo un cablecito y dejo al aire el cablecito. Aquí yo voy a conectar este cable a 1 o a 0 porque voy a hacer esas combinaciones. Esto va directamente a la pata 1, significa que va aquí. El otro, cada vez que muevo el brazo, sí es porque estoy con zapatos conductivos y parece que hay un pequeño corto aquí en esta fuente. Cada vez que la toco me da una descarga. Tengo que ver por qué. Bien, el número 2. La pata número 2 aquí. La pata número 2 aquí. Es esta, terminal. Y la pata número 3 del chip es esta. Entonces la pata número 2, le coloco otro cable y lo dejo ahí al aire para poderlo poner a 1 o a 0, o sea, a positivo o negativo, es decir, a 5 voltios o nada. Nada con respecto a la tierra, ¿ok? Si aquí le pusimos la tierra y ahí estoy poniendo este terminal, entonces eso es poner un 0. Y lo que voy a poner en la salida es un LED. Y el LED me dará esa función on-off. Ahí tengo la resistencia, porque todo LED se usa con resistencia. Ahora pongo la terminal más grande, dando a la resistencia y pasando por el puente. Ahí está, pasando por el puente que divide las dos partes de la protoboard. Y para que el LED encuentre su terminal de tierra, lo pongo a la parte azul. Ahí está. ¿Ok? Hay una cosa que sucede con las compuertas lógicas de tecnología TTL, que se llaman estos integrados, y es que el aire lo interpretan como si estuviera en 1. Entonces, esa parte sí es importante tomarla en cuenta. No hay que darlo por defecto, es decir, cuando usted necesite un 1, no lo use al aire, pero sí sepa que si se quedó al aire es como si tuviera un 1. Vamos a colocar las dos en 0. Es decir, estoy colocando estos dos cables que pongo aquí, en la primera y en la segunda, los voy a colocar en la terminal celeste. Acá. 0, 0. Y el LED apaga. Entonces ven 0 o 0, LED apaga. Ahora, en cualquier otra combinación va a encender. 0 o 1. Ahí está, 0 o 1, 1 o 0, y 1 o 1, y siempre va a encender. Simple pero efectivo. Parece que no es muy útil tener una función que siempre saca un 1 y solamente en una de sus funciones saca 0. Si usted nunca ha visto esto, entonces le va a parecer algo muy curioso, pero es completamente útil y poderoso para la lógica digital. Bien, esto que acabamos de hacer es lo que se llama comprobar una tabla de verdad. Vamos ahora a acelerar un poquito y vamos a ver la tabla de verdad de los siguientes operadores. Siguiente operador, el operador AND. El operador AND. Recuerden, si se corta me comunicaron que es que como hoy es jueves, siempre, ustedes no sé si sabían, pero siempre los jueves son más concurridos en cualquier cosa. Y entonces siempre se programan más clases los jueves. Eso en toda universidad del planeta siempre pasa. Y entonces es un estudio bien interesante, es totalmente antropológico. Y entonces por ser jueves todas las licencias están utilizadas
y bueno, random nos quedamos por fuera. Entonces, por eso siempre va a vencer a los 40 minutos. Ahí, apenas venza, nos volvemos a conectar. Seguimos. Para la AND, el operador es un punto. Entonces, por ejemplo, A AND B se simboliza de esa forma. El símbolo es como si fuera una paleta de helado, así. ¿Okay? Como si fuera una paleta de helado vuelta hacia un lado, así. ¿Okay? Las dos entradas y la salida. Entonces aquí tenemos el símbolo AND, el operador AND. De la misma forma, entrada 1, entrada 2, no tienen orden específico. Para este caso, para solo una compuerta no tiene un orden específico, pero es decir, si usted los invierte, lo mismo le va a pasar, pero es bueno siempre ordenarse. Entonces, 1, 2 y salida. Que la salida es la pata 3 para este caso específico de esta compuerta. Su tabla de verdad. Vamos a colocarla de este lado. ¿Okay? La entrada 0, la entrada 1, la salida, las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ok, ¿qué significa AND? AND significa la I conjuntiva, es decir, la I que une tal cosa y la otra. Entonces, la activación se va a dar a la salida cuando se activó esta entrada y además se activó la otra. Entonces, va a funcionar de la siguiente forma. Cuando recibe 0 con 0, ninguna de las dos se está activando. Y recuerden que debe activarse una pata y la otra. Entonces su salida es 0. Para esta otra combinación también su salida es 0 porque ninguna de las dos está... porque las dos no se están activando a la vez. Para la siguiente también su salida es 0 porque las dos no se están activando a la vez. Y solamente para la última se cumple la condición de que todas se activen al mismo tiempo, es decir, esta y la otra. Cuando tenemos una AND de entradas múltiples, todas debieran estar en 1 para que la salida esté en 1. Esa es la función AND. Recuerden, todas las funciones lógicas son muy simples, pero van a ser muy poderosas en el futuro. Entonces, en este caso, en ningún caso enciende, solamente al final, cuando entra 1 y 1, su salida es 1. Vamos a ir preparando aquí la otra. Tal vez en este momento se corta esta sesión y nos volvemos a conectar. Voy a desconectar la fuente de alimentación aquí. Y lo que voy a hacer es que levanto suavemente. Cuando levanten una compuerta de estas de la protoboard, no la palanqueen totalmente así porque se doblan sus terminales, sino que agárrenla de los dos lados y la tratan de levantar de forma pareja. Ok, la compuerta asociada a la AND es la 08. Yo les voy a dar estos números para que los manejen. La 7408 es la AND. Listo, ya coloqué la AND. ¿Por qué todo lo dejé igual? Porque se distribuye de la misma forma. La alimentación, el positivo, la tierra o negativo de la fuente, entrada 1, entrada 2 para la primera compuerta, salida es la tercera pata, ahí es donde está el LED, todo quedó igual. Y vamos a hacer la misma conexión, enciendo la fuente, las dos están en 0, ¿okay? Y entonces recuerden que 0 con 0 nos da 0, ¿okay? Y solamente cuando haya 1 y 1 va a encender. Entonces, 0 con 0 no enciende. 0 con 1 no enciende. 1 con 0 no enciende. Y 1 con 1 encendió. ¿Ven? Recuerden que el aire es 1, o también lo pongo aquí a positivo. Y listo. Ven, entonces, igual muy simple. Todo esto es muy simple, por algo se llama lógica. Es muy
muy básico, pero va a ser muy poderoso. Acabamos de comprobar que se cumple la tabla de verdad del operador AND. ¿Alguna preguntita? Profe, Dígame. igual se puede conectar en el 0 y, bueno, en el on y en el off de la parte de abajo. O en el positivo y negativo de la parte de abajo. Sí, señor, pero en este instante no, porque no hay nada ahí. Recuerda que esto no es un aparato, ¿cómo te digo? Que cumpla una función específica con solo el hecho de que usted lo conecte. No. Estas dos terminales de abajo están aisladas de las dos terminales de arriba. Tenés que pasárselo por medio de cablecito. Conectas azul con azul de abajo y rojo con rojo de abajo. Y así vas a tener entonces... ¿Estamos? Sí, señor. Entonces ve, aquí estoy poniendo... Usé un cable azul para unir azul con azul y el rojo, ustedes lo ven como rojo, es marrón, ahí es café. Y rojo con rojo y ya quedarían. Entonces ahora sí, ve, digamos, por ejemplo, yo cojo esta tierra que está acá y la pongo aquí. Y ahora sí, de la misma forma trabaja. Y los unos y ceros que me llevé allá arriba, puedo hacerlos aquí abajo. Aquí 0, aquí 0, ¿ves? Y entonces hago esa combinación de 0, 0, 0 con 1, 1 con 0, ahí está, 1 con 0 y 1 con 1, y los dos en 1. ¿Ves? Eso. ¿Alguna otra preguntita? Eso, perfecto. Entonces vamos a ver el operador NOT. El operador NOT solo tiene una entrada y una salida. Y lo único que hace es negar. Seguimos. El operador NOT es una rayita, el simbolito es una raya, perdón, el símbolo no, el operador. Es una rayita por encima de la variable. O por encima del número. Es decir, una A con una raya encima significa que esto es igual al valor contrario de lo que A valga. Si A vale 1, esto va a valer 0. O sea, todo esto. Si A valiera 1, esto es igual a 0. Y si A valiera 0, esto es igual a 1. Ya se me están yendo todos los pilots. Vale que los estoy recargando y tengo acá la tinta a la mano, pero para no perder tiempo no lo hice antes y necesitaba. Si A valiera 0, ya aquí tendríamos 1, ¿ok? Y si tuviéramos también el operador por encima del número, por ejemplo, usted puede tener un numerito así y tiene una rayita encima, esto vale 0. Y usted tiene aquí un 0 y con una rayita encima, esto vale 1. ¿Ve? ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es un triángulo. El triángulo en realidad no afecta nada. El triángulo es para poder sostener una bolita que ponemos aquí al frente. La bolita es la que niega. En cuestión de simbología, la bolita es lo importante porque en algún momento usted busca una hoja de datos y la hoja de datos le tiene así el dibujito de lo que es un circuito integrado y te pone una bolita acá con una terminal. Así. Y eso lo que significa es que si es una entrada, si usted mete un 1 acá, si fuera una entrada, si usted mete un 1, lo que está entrando realmente al integrado es 0. Y si usted mete un 0, lo que está entrando al integrado realmente es 1. Ven, entonces la bolita es lo importante. La bolita es la que hace la función, la que simboliza, ¿verdad? No, una bolita no hace nada. La que simboliza la función NOT. ¿Ok? Entonces, este es el símbolo. Significa, si entra 1, sale 0. Si entra 0, sale 1. ¿Ven qué cosa más simple? Todo esto es muy simple, pero van a ver que la lógica digital es un trabajo de hormiga. Es decir, son cosas muy simples, pero un montón de cosas simples hacen algo complejo. Ustedes no tienen idea de la complejidad que es un procesador
Un microprocesador es algo bastante complejo, pero si usted lo va disgregando, lo va desarmando, va a terminar en operadores tan sencillos como estos. Bien. ¿Cuál es el número asociado a la NOT? Es el número 04. Todas las compuertas lógicas de la familia TTL, que son estos que estoy usando y vamos a usar todos, comienzan con el número 74. Entonces, la NOT es la 7404. Vamos aquí a la protoboard. Voy a desconectar la fuente porque no se recomienda hacer juegos en vivo, ¿verdad? Cambios en vivo. ¿Por qué? No por su seguridad, porque a usted no le va a pasar nada, sino por recibo una descarga cuando toco estos porque en algún momento debe estar pegando la alimentación principal acá, pero esto está aislado de lo demás, entonces por eso no le causa ningún daño a nada. Pero vieran qué curioso, si la toco y recibo una descarga, pero no es por eso que es importante cuando usted hace un cambio desconectarla, porque a usted no le va a pasar nada por 5 voltios, sino lo que usted puede dañar es más bien los componentes. Por eso es que debe desconectar antes de hacer cualquier cambio. Ahora ando buscando una 04. 7404. Ok, guardamos la 8. Guardamos la 32. Y guardamos la otra 32 que tenía por ahí. ¿Cómo colocamos esto? De la misma forma. De la misma forma, el positivo y el negativo. Ven, a veces ustedes se pueden apoyar con cosas demasiado fáciles, como un lápiz. Lo que estoy haciendo es corriéndolo porque tiene que estar en el siguiente hoyito. Nunca forcen nada. Nunca utilicen la fuerza para nada. Si algo no quiere entrar es porque se le movieron sus patitas. Venga, aquí hay una torcidita. Entonces... Sí, dígame. ¿Cómo conectaría, digamos, la batería de 9 voltios con el regulador de esto? Yo se los voy a dar en un documentito, mejor para que les quede ahí. ¿Okay? Y no robarles en este momento tiempo y para que quede una sola idea en un solo video. Ok. Se los voy a poner ahí en el campus. Y lógicamente les cuento. Bien, lo que hice fue entonces poner la patilla número 7 a tierra. El tierra siempre, recuerden, es el negativo de la fuente. A tierra. Y la terminal número 14 a los 5 voltios. Pero ella no tiene 2 entradas, así como estoy haciendo aquí, le haría un conflicto a esta compuerta y la daño. ¿Okay? Entonces solo tiene una entrada, entonces vean, solo voy a poner el cable amarillo en la pata número 1. ¿Okay? Y en la salida, es la pata número 2. ¿Okay? Entonces, les decía, si usted haga matemática, usted tiene 14 patas, 2 de ellas las está usando para alimentación. ¿Okay? Entonces eso nos deja 12 patas. Y si 12 patas usted la va a distribuir en compuertas que tienen solo 2 terminales, una entrada y una salida,
Entonces eso le da 6, ¿ok? No es que usted tiene que hacer esa matemática siempre, esto ya viene, si usted lo busca en Google y ve el dibujito interno de cómo se distribuyen, pero es para que vean que tiene 6 compuertas de este tipo. 6 compuertas de este tipo, de una entrada y una salida. Para este caso estoy usando la primera, pata 1, pata 2. Ok, pata 1, pata 2, aquí.